el control de la asistencia. Un segundito, vamos a imprimir las pantallas. ¿Ya? Estaríamos en Office. Office. Esto, yo nomás que quiero entrar dos, más que quiero entrar. Vamos a admitirlos en otra línea. Ok. Vamos a esta línea. Perfecto, está Rebeca. Desde Joseph. Y en el otro lado están 10 personas. 110. Acá hemos puesto. Perfecto. Gracias. Con es 4, el 4 del 20 ellos. Bandera y metálicas. Perfecto, cantidad de clientes 110. Ahora sí comparto en un lado. Está. Y en la pantalla y en el otro lado. Está. Vamos a cerrar entonces eso. Eso. Muy bien. ¿Se ve, no? Mi pantalla, por favor, si me confirman. Sí, ya se ve. Sí, ingeniero. Gracias. Esto sería mejor que se vaya al otro lado, ¿no? Supongo. Vamos a admitir. Pero la clase de hoy día es muy importante. Es parte fundamental para el examen que se viene, ¿no? Entonces me interesa que estén todos muy atentos, ¿ya? Rápidamente comentarles, ¿no? Hay una persona que me ha enviado sus trabajos más o menos así, como les he pedido, que es Virginia Mamani, ¿no? Entonces, fíjense, Virginia ya se ha ido poniendo al día, ¿no? Desde su carta de compromiso y, o sea, ha puesto la materia, me ha puesto qué es lo que está haciendo y ya está siguiendo entregando. Entonces, por ejemplo, solo así, después de haber recibido, o sea, el documento, no compartido de un drive, sino recibido el documento, le voy a poder habilitar si es que ya no está en el Classroom y también en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, por favor, lo voy a hacer al final para no perder mucho tiempo, ¿no? También está Jocelyn, por ejemplo, ¿no? Pero Jocelyn un poco más desordenada, se nota, ¿no? Porque, fíjense, o sea, me comparte sus cosas, pero no sé cuál funciona. Entonces, todo el reporte es bastante pesado al revisar, ¿no? Entonces, al final de la clase, a los que me he enviado, con gusto los voy a añadir al Classroom, ¿no? Y también al grupo de WhatsApp, ¿ya? Bien, hemos terminado la parte de tracción. Como me comprometí también, les he ido definiendo tareas para que todos los días ustedes tengan algo que hacer con la materia de metálicas, ¿no? Entonces, y maderas, ¿no? Entonces, ahora el estudio es permanente, ¿no? No es solamente el horario de clases, ¿ya? Y hoy sí o sí tenemos que pasar hacia la parte ya de compresión. Entonces, para eso, ustedes saben que tenemos nuestro Classroom y las actividades ya les he programado, ¿no? Entonces simplemente ustedes van siguiendo con eso y listo, ¿ya? Entonces, el libro base que estamos usando es este, ¿no? Para diseño de metálicas, para maderas es otro. Entonces, ahora vamos a entrar nuevamente a el libro, ¿ya? Y a partir de eso, pues el capítulo 1 lo habríamos hecho en su totalidad. El 2, cargas, también lo habríamos hecho en su totalidad, ¿sí? Y miembros de atención, tanto el 3 como el 4, también lo habríamos hecho, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer simplemente es acá algunos ejercicios propuestos, ¿no? Que también hemos hecho una clase, ¿no? Donde ustedes tenían valores personalizados, ¿no? Por ejemplo. Ya, entonces acá efectivamente esto tiene que ver con lo que se ha llevado de área gruesa, área neta, área efectiva, ¿no? El paso, el gramil, las especificaciones de esbeltez, etc. Y obviamente ahora nos toca el capítulo 5, ¿ya? Y digamos en el capítulo 5, que es la 129, ¿no?
vamos a ir trabajando algunos conceptos importantes a saber, ¿ya? Recordando lo que hemos hecho en la última clase, que también me parece importante que ustedes lo vayan, o sea, son varios libros que hay que leer, ¿no? Es la norma de metálicas en español, que en realidad está traducida, ¿no? Ustedes saben, ¿ya? Entonces, lo mismo, lo propio, hemos agarrado, pues hay las disposiciones generales, el primer capítulo de la norma, que sería digamos, el 16, ¿no? Guión 1, ¿ya? Entonces, este es el tercer tomo de las personas que decían fotocopiar la norma. En realidad es todo un solo libro, como se dice. Requisitos de diseño, que es muy similar, ¿no? Tanto de los métodos LRFD como el ACD, ¿ya? Y acá habría el componente de análisis de estabilidad, que lo hemos también mencionado, sobre cómo es un análisis, digamos, de segundo orden, de primer orden, etc., ¿no? Entonces, necesito para que se vea. Diseño de elementos de atracción, digamos, la parte de formulación está acá, que tenemos que nosotros que recordar. Y acá estaría el diseño de elementos a compresión, que sería digamos, el apéndice E, en este caso, capítulo E de la norma, ¿ya? Nos vamos a ir al 1688 para que vayamos viendo la formulación de ecuaciones, ¿ya? El 3, el 88, ¿no? El 3, 70 y tantos, y decirte fracción, y aquí conversión. Perfecto. Ahora, cuando les di el ejercicio, por favor no se olviden de lo siguiente. El ejercicio que tienen para casa dice leer el capítulo y los comentarios, o sea, más abajo, en la misma norma, ustedes van a encontrar los comentarios, ¿ya? Entonces es importante que los lean porque la norma se ha ido ajustando en función de su evolución, ¿ya? Y cuando se ha ido ajustando, en realidad ha habido cosas que han encontrado que son útiles o restricciones que también han encontrado, y lo que se ha hecho es ponerlo o llevarlo a comentarios, ¿ya? Entonces yo les estoy pidiendo en sus prácticas programadas que lean precisamente estos capítulos, pero no se olviden que dice comentarios, o sea, la parte de abajo más. Eso les quería decir también el día de hoy, ¿ya? Entonces, igual que la última vez que les expliqué sobre elementos a tracción, acá hay el primer concepto que tenemos que limitar que nuestro elemento que vayamos a diseñar no puede ser infinitamente largo. Entonces, el primer requisito desde el test, si ustedes ya lo han leído, por ejemplo, para la parte de compresión, es no ser mayor de 200 veces para estructuras metálicas. ¿Ya? Este es el primer requisito que nos limita la norma en lo que corresponde a las longitudes, ¿no? Y aquí tiene que estar. Déjenme ver. Aquí está la biela, este es el FY, ¿no? El espesor, perdón, más abajo tiene que estar aquí. Resistencia. Fíjense que ahora el Phi sub T era para tracción, ahora es Phi sub C, ¿sí? De compresión. En el método del LFD, para precisamente limitar esto, no puede ser mayor del 90% y el factor de seguridad de compresión debe ser 1,67 para el método de serviciabilidad, ¿ya? La denominación es la misma, o sea, la resistencia nominal de la sección a compresión, P sub N, ¿no? Y las ecuaciones son muy similares, o sea, a esta resistencia nominal de la pieza debemos hacer afectar con el factor de reducción, en P sub N para el LFD, y también noten que acá, cuando estamos hablando del LFD, deben ser cargas mayoradas. Misma ecuación para la SD, P sub N sobre omega C en vez de T, que tiene que ser cargas sin mayorar y el estado de serviciabilidad. Y esto es lo que les digo, ¿no? La longitud efectiva acá, L sobre R, el radio de giro. En este caso, el radio de giro menor, anótense aquí, radio de giro menor. K es un coeficiente que se saca de tablas o se calcula, ¿ya?
L es la longitud de nuestra columna y R es el radio de giro que estamos usando. Entonces, ustedes tendrían acá la explicación, ¿no? Como os digo, hace un segundo, no debe ser mayor que 200 veces, ¿sí? Entonces, la idea es empezar con este texto a leerlo, analizarlo, estudiarlo, etc., ¿no? Y vamos a entrar a esta parte, pero para eso vamos a recordar a un señor que se llama Euler, ¿ya? Euler, en alemán es Euler, con O. Euler lo que hizo fue prácticamente estudiar el comportamiento de columnas, ¿ya? ¿Y dónde fue su aporte de este señor? Fue en realidad en clasificar las columnas en tres tipos, ¿ya? Y eso es lo que les quiero mostrar acá. Tenemos un gráfico, me pasa mucho. Esto para terminar acá, un ratito voy a hacer, si no más, mostrarles una, sí, aquí estamos, más abajo, más abajo. Ok. Bueno, en realidad, en este eje, nosotros tenemos una tensión, y aquí es Beltrés, fíjense. Entonces, esta curva lo que nos trata de ver es de que mientras más vamos creciendo en altura en nuestra columna, más posibilidad tiene nuestra columna de pandearse, arquearse, ¿sí? Entonces, por eso es la restricción que nuestro K por L sobre R no debe ser menor de 200 veces, ¿no? Que está a la altura y bueno, etc. Ahorita lo que estoy buscando es la curva de comportamiento de Euler. Como si no está aquí, está en el otro documento. Ya veo ejercicios, ¿no? Un segundito. Voy a bajar para encontrar más rápido, ¿ya? Encontrar más rápido. La curva de comportamiento de las tres. O sea, Euler, su gran contribución fue que clasificó las columnas y dijo cuando una columna es corta, cuando es una columna media y cuando es una columna larga, ¿ya? Y encontró una ecuación, ¿no? En la que permitía saber el punto en que esa columna estaba pasando de un estado al otro. ¿Sí? Pues no lo encuentro en el gráfico. Más pandeo, mantenimiento, y si no es igual está en la norma. Pandeo, ante una carga axial, ¿no? Es raro, no está a la vista la curva de comportamiento. Sí, entonces acá la norma, menos el crítico. Sí, la curva de comportamiento puede tener que sacar de curva, esfuerzo, deformación, volumen. Ya, más o menos esto me puede servir, ¿correcto? Es. Está mucho más claro. Este está más claro. Tratar de verlo rápidamente. Cargo un ratito. Igual. Este está. Pasó. Aquí está. Más grande. Ahí está la curva. Buenísimo. Ok. Por favor, presten atención. Acá tenemos la misma tensión, digamos, ¿no? El módulo de sección. Acá tenemos ya la relación de esbeltez, ¿sí? Y les voy a mostrar tres tipos de comportamiento, ¿ya?
La ecuación que rige, digamos, el diseño más básico es igual a tensión, es igual a carga sobre área, lo que está aquí. Tensión P sobre A, ¿no? A es la sección transversal de la columna y P es la carga. Eso no está más que decir. Columna, esto, P, A. Una imagen. Ahí ya tenía. Hace un ratito. No lo he visto muy bonito. ¿Qué es? Esto. Esto es lo que les quiero mostrar, ¿no? Entonces, fíjense una carga completamente céntrica. ¿Qué quiere decir la carga céntrica? Que pasa por el eje neutro de la columna. O sea, pasa por acá, ¿sí? Y en realidad esta columna recibe una carga. Si le sacamos la sección transversal, que sería, digamos, de 30 por 30, de 50 por 50, etcétera, de la sección transversal de esta columna, ¿no? Vamos a tener una tensión que está soportando la columna, ¿ya? Entonces, en la curva de esfuerzo de formación de Euler, esta, las columnas cortas, se diseñan solo con esta ecuación, ¿no? Tensión, carga sobre, ¿sí? Porque en realidad asumimos de que no le va a afectar el test y el pandeo, ¿ya? Porque mientras más crecemos en altura, más tiende a doblarse, digamos, la columna. Después tenemos esta segunda área, fíjense, acá, de Q a T, más o menos, ¿sí? El Q a T es la segunda área, ¿ya?, de comportamiento cuando vamos subiendo la esbeltez, o sea, haciendo más alta la columna, ¿sí? Entonces, en estos dos puntos se llaman columnas medias o intermedias, donde en realidad nosotros ya tenemos, o sea, vamos creciendo en altura con la columna y nuestra resistencia, que sería esta, nuestra tensión que puede soportar la columna, va reduciendo drásticamente, pero linealmente, ¿sí? Y finalmente tenemos del punto T al R, donde seguimos creciendo en altura, y lo que hacemos es automáticamente reducir notablemente la capacidad de la columna, ¿sí? Con una parábola, ¿ya? Entonces, Euler precisamente determinó este punto, el punto T que tenía que ver precisamente con el paso de separar una columna intermedia de una columna larga, ¿ya? Y eso, dicho de otra manera, en ecuaciones, pues está aquí, ¿ya? Primero, les voy a mostrar la ecuación de Euler, Fe. ¿Ok? Aquí es contorsión, en el libro, aquí arriba. Cerca, correcto. Entonces, aquí la idea precisamente era de la afectación de las columnas, ¿no? Miren, en los pisos siempre de la parte de abajo, las columnas son mucho más largas, más altas, ¿sí? Y aquí está precisamente la relación, ¿ya? Ahora, la ecuación básica de diseño, según el LRFD y el ASD, tiene la fórmula de Euler. El pandeo, las longitudes,
No. Sí. ¿Dónde está mi Euler? No han sintetizado demasiado aquí. Aquí está mi Euler. Aquí está. Uy, me estaba gritando y no lo veía. Gigante. Entonces, digamos, la tesis de Euler quedó en esta ecuación, ¿sí? Donde Fe, tensión de Euler, es igual a pi cuadrado, módulo de elasticidad, dividido sobre K, rigidez, longitud de la columna sobre radio de giro al cuadrado. Entonces, a esta ecuación se le llama la fórmula o tensión crítica de Euler, ¿ya? No sé si ustedes se pueden acordar, digamos, Fe de Euler o lo que sea, etcétera, pero esta es la ecuación que rige precisamente este cambio de comportamiento en lo que sería la tensión de diseño a columnas intermedias y la tensión de diseño a columnas largas. Vuelvo a aclarar, columnas cortas, sencilla la ecuación, tensión, fuerza sobre A. No le afecta, todo nuestro valor es el 100% de esta tensión que podamos usar. Columnas intermedias va a tener un comportamiento según la ecuación de Euler. Es esta, ¿ya? Y para eso, lo primero que debemos hacer entonces es encontrar Fi. Ahora, claramente dice, ¿no? La resistencia a compresión de una columna es el F crítico, lo pondré más grandecito porque a veces ustedes están desde su celular. Aquí. La tensión nominal o la carga nominal es a un F crítico por el área gruesa. Entonces el área gruesa es el área de la sección transversal. Dicho de otro modo, sigue siendo la misma fórmula, pero ¿qué pasa cuando estemos crítico? Entonces, acá tenemos dos posibilidades, dice. La tensión de pandeo por flexión, F crítico, se determina como sigue, dice. Tenemos una primera opción, esta, donde dice F crítico es igual a 0.658 de FY, que es tensión de fluencia, sobre FE, que es FE, tensión crítica de Euler, que multiplica a FY o tensión de fluencia. Entonces calculamos el F crítico, ¿ya? Y aquí también está el F crítico. FE es igual a todos. Con este valor, con los críticos, ¿no? Nosotros vamos a poder determinar si es una columna intermedia o si es una columna larga. Y la relación que se evalúa es esta. Cuando la esbeltez, o sea, K por L sobre R, es menor o igual 4.71 raíz del módulo de elasticidad sobre FI. O, dice, la tensión de Euler es mayor o igual a 0.44 de FI. Entonces, primera condición que debemos evaluar, K por L sobre R menor que 4.71. La única variación con el inciso B es que cuando K por L sobre R es mayor que 4.71 raíz de E sobre FY, o tenemos que hacer esta otra verificación más, la tensión crítica de Euler es menor que 0.44 de FY, tenemos que utilizar entonces la otra fórmula. O sea, si nuestra relación aquí cae en el inciso A, utilizamos para la determinación del F crítico esta fórmula. E
3-2. Y si la relación de K por L sobre L mayor que 4.71 nos cae aquí, utilizamos para la determinación del F crítico esta otra fórmula, la E33. Entonces, en un estado vamos a utilizar esta y en otro estado vamos a estar en esta. Ahora, ya que sabemos qué es el F crítico, recién podemos ir a la ecuación de determinación de resistencia nominal de nuestra columna compresión. Es el F crítico, ya sea que calculemos el inciso A o el inciso B, multiplicado por el área gruesa de mi columna. Y a eso hago afectar ambos valores, ya sea para el LRFD, el phi sub C, o el omega C para el ACD. Entonces, estas fórmulas ya las conocemos y sabemos ahora de dónde salen. Bien, en líneas generales, ahora debemos encontrar cómo calcular K, porque FE ya sabemos de dónde sale esta ecuación. E, módulo de elasticidad, es de la curva de comportamiento rotura del material, en este caso la tangente del ángulo de la curva que forma, etc., ¿no? Es el módulo de elasticidad, generalmente viene de tablas, ¿sí? La luz de mi columna es la altura que yo tengo de mi columna. Y R es el radio de giro menor, siempre, ¿ya? Entonces, K, ¿de dónde sale? Valor de rigidez. Entonces, yo tengo, ya está más abajo, está en los comentarios, tendría que ir hasta ahí, buscarlo, es más chiquito. En el libro compuesta, en el libro de McCormack estaba a la vista, pero quiero mostrarles acá también en la norma. Tres elementos supertubulares. Perfecto. Más abajo. Servicio limpio. Ya, elástico. Ya. Más abajo está. Esto es lo que les digo, miren. En la página 270 más o menos están los comentarios también, ¿no? ¿Ya? Entonces es lo que ustedes también tienen que leer. O sea, vienen de a dos estos capítulos, ¿no? Uno es la norma como tal y otros son los comentarios que están en la parte de abajo, ¿ya? Y esto es lo que les quiero mostrar. En los comentarios, en la página 1631, están precisamente los valores para encontrar el factor K, que nos ayuda a encontrar la longitud efectiva de una columna, ¿ya? Y en realidad son dos formas que tenemos para realizar el cálculo de A. Les voy a enseñar la primera fórmula, la primera, digamos, consideración. Son valores, tanto teóricos como de laboratorio, que de acuerdo a cómo está conectada nuestra columna, tiene un valor teórico, ¿sí? Por ejemplo, si está empotrada, eso sería cuando esté completamente soldada la unión, ¿no? O sea, mi columna en la parte superior está soldada y en la parte inferior está soldada, ¿no? El valor de K vale 0,65. Y según diferentes condiciones, pues que puede existir también un cambio, prácticamente sería a 0,65. Estas son condiciones digamos, de laboratorio, que pueden darles un valor de mayor seguridad también, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo pongo una carga axial en empotramiento? Esta mi unión, tanto de abajo como de arriba, es mucho más rígida, ¿no? Y prácticamente se va a deformar la columna, toda esta parte que es media, casi llegando a la parte superior o la inferior, fíjense, recto. Voy a poner más aquí. Fíjense,
que es recto, un pedacito recto. Y a partir de eso recién se produce el pandeo. Ahora, les voy a mostrar qué sucedería si fuese completamente articulado. Miren, articulado en una unión pueden ser pernos, que quiere decir que hay una rótula en la parte de arriba de la columna, donde no resiste o no transfiere momento, ¿no? Es como si fuese su rodilla de ustedes que puede girar libremente. Eso es la rótula. Entonces, cuando tenemos rótula arriba y rótula abajo, fíjense la deformación de la columna va a suceder en toda la luz de la columna, en toda la, digamos, longitud de la columna. Es por eso que el valor de K vale 1, ¿sí? Y obviamente el intermedio, o sea, acá tenemos rótula en la parte superior y en la parte inferior empotramiento es un valor intermedio entre 1 y 0,5, que es 0,7, ¿ya? Entonces, la primera, digamos, forma de poder determinar K es ceñirnos a esta tabla, tratando de tomar en cuenta cómo está unida mi columna, si va a estar empotrada o va a estar articulada, si puede transmitir momento o no puede transmitir un momento. Bien, entonces creo que esta tabla C22 no es difícil de entender. Vamos a irnos a la segunda posibilidad de encontrar K, ¿ya? Y esta segunda posibilidad de encontrar K, acá en los comentarios, te dice que tenemos que usar estos dos nomogramas. Vamos a leer lo que dice el primer nomograma. Dice, desplazamiento restringido. ¿De qué, pero? Del pórtico o marco, ¿sí? Y aquí decimos, en el C24 nomograma, dice desplazamiento permitido, ¿ya? En el marco rígido, ¿ya? Entonces, tenemos dos posibles consideraciones de nuestros marcos rígidos. Uno, que no se pueda desplazar, que sea completamente rígido, y otra, que tenga un desplazamiento lateral permitido. Ahora, ¿cuál es la fórmula para entrar en estos nomogramas? ¿Ya? Primero debemos calcular lo que se conoce como GA y después debemos calcular lo que se conoce como GB, ¿ya? Entonces, calculando el valor de GA, loteo, digamos, es 0,3 en mi valor de GA, y en GB, por decir, es 1, yo hago digamos, unión con una recta de acá, de 1 a 0,3. Y en esa recta que estoy realizando, donde intercepta es mi valor de K. Bien facilito, ¿no? Tanto en este nomograma de marco ariostrado como este nomograma de marco rígido, tengo que calcular GA, EB, ploteo los valores a un costado, uno con una recta y donde me dé es el valor de K. Muy bien. Entonces, así podemos calcular K. No hay más que ver cómo se calcula GA y cómo se calcula GB, ¿sí? Y para eso hay una ecuación muy general de cálculo. Voy a utilizar el libro para ver si aquí, acompañando el libro, tenemos lo mismo. Son valores generales de las ecuaciones que hemos visto antes. Ya son propuestas demasiado, ¿no? Acá va a ser más para ejercicios, ¿no? Muy bien. Entonces, vámonos nuevamente a la norma, ¿sí? Bien, en la parte de GA y GB, lo que dice es que GA es el nodo de la columna superior, acá. Y GB es el nodo de la columna en la parte inferior. Miren, fíjense, aquí está A y aquí está B, ¿ya?
Entonces, yo tengo que calcular una rigidez promedio de los elementos que convergen al nodo, tanto de vigas como de columnas. Les pongo un ejemplo. Por decir, este que es el C3, es de, me voy a inventar, 40 por 40. Acá el C2 es de 25 por 25 y acá el C1 es de 20 por 20. Entonces, si aquí yo le voy poniendo momentos, qué sé yo, en la parte inferior, que es una columna más gruesa, es mucho más rígida que la C2. Lo propio aquí. En A, en el punto A, C2 es mucho más rígido que la columna C1, ¿sí? Por eso hablamos de rigidez promedio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en las vigas? Por ejemplo, en A, ¿sí? Este que dice B1, B1. Supongan que es una viga de 20 por 70, ¿ok? Y suponemos que en este otro lado, B2, esta viga, es una viga de 20 por 50. P1 es mucho más rígido que B2. Por eso se habla de una rigidez también de vigas. El promedio de elementos que convergen al nodo con respecto a su rigidez es lo que me va a permitir calcular la rigidez tanto en la parte superior de mi columna como la rigidez en la parte inferior de mi columna. Entonces tengo que hacer un análisis de converger sumatoria de columnas versus vigas que existen en mi nodo. Y siempre yo voy a analizar en la parte superior como A y en la parte inferior como B, supongamos. Acá yo tenía un pórtico. Si no, vamos a poner otra vez que nos busque columnas. Difícil, ¿no? Y vamos a poner un programa estructural, ¿no? Entonces, les voy a mostrar acá. ¿Sí? Acá, esta columna, ¿no? Va a tener siempre en la parte superior, ¿no? Como nodo A. O sea, A tengo que calcular para esta columna que quiero diseñar, A en la parte superior y B en la parte inferior. En el caso de esta otra columna, cambia la denominación. Este ya también va a ser GA y este va a ser GD. Tengo que calcular la rigidez del nodo superior de la columna y el nodo inferior. Si quiero diseñar esta otra columna, igual cambia. Que A va a ser siempre el nodo de la parte superior, que B va a ser el nodo de la parte inferior. Muy bien. Entonces ya sabemos eso. Para poder calcular estos valores, tenemos que hacer precisamente la sumatoria de estos elementos en los nomogramas. Y aquí debe estar la fórmula general. Aquí están los nomogramas. Ya, aquí está. Columnas versus vigas. No. Déjame ver un ratito arriba. Aquí hay compresión. Entonces, K, factor de crítico. Y esto es con excentricidad o pandeo. Compresión. Sí, y esto es para miembros armados, ¿no? Así. Sí, está mucho más resumido acá.
que es lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ponerles acá, ya, B y B, columnas. Ahí está, más es nodos. Ya, es una determinación. Ya, que determinación K. Ya me encuentro todo matricialmente, como la computadora. Ya, lo vamos a buscar, porque si no, existe encontrarlo. Entre pisos, ya. Desforrestamiento. Estados de carga. Norte, longitud efectiva acá. Y aquí está. Miren, este es el ideal de cálculo de lo que les estoy hablando. Esta era la fórmula que quería encontrar. G, no importa si es A o B, es la sumatoria de, en la parte superior, inercia de columna que converge al nodo sobre la longitud de la columna o altura de la columna que converge al nodo. Entonces, la idea de calcular G es sumar todas las columnas en la parte del numerador que convergen al nodo y en la parte inferior hacer la sumatoria de todas las vigas que convergen al nodo. ¿Ya? Entonces, si yo tendría dos columnas, o sea, una parte en la parte superior y otra en la parte inferior, que convergen al nodo, entonces tengo que hallar la inercia, dividir entre su columna, hacer la sumatoria y dividir sobre las vigas. Esto me va a permitir encontrar un promedio del nodo, ¿ya? Y eso es lo que aquí está haciendo. Fíjense, tiene dos columnas, ¿no? Una que tiene una inercia de 40.105 centímetros a la cuarta, dividido sobre su longitud, que serían 350 centímetros, y la otra columna, que sería los 24.678, su inercia, dividido sobre su altura. Fíjense, esta altura es de 2.8 metros y esta es de 3.50 metros, lo que les decía, generalmente en los edificios, ¿no? En los edificios de las columnas,
La parte de abajo, siempre las columnas son un poco más largas, ¿sí? Nos supongamos que este es el nodo que estamos queriendo calcular, va a ser 350 y la otra va a ser 280. O sea, la altura de entrepiso ya cambia, ¿sí? Y eso es lo que se ve acá. Una columna es de 280 centímetros y otra es de 350. Y tenemos que dividir sobre la parte de vigas, que compran su inercia y su plus de la viga. En este caso tenemos 14 metros, la viga. Entonces, es aproximadamente igual a 19. ¿Sí? O sea, calculamos la parte de, digamos, GB 19 y en la parte de la pantalla es 1, es lo que dice, ¿no? Entonces tenemos que ir con esos valores a los nomogramas que les he mostrado de cálculo en los anexos, ¿ya? Y ploteamos en estos nomogramas los dos puntos encontrados y donde nos cae, digamos, la intersección es el valor de K. Vamos abajo. Aquí está. Aquí están los dos nomogramas. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo de cálculo estamos ahorita con GA igual a 1 y GB igual a aproximadamente 19. Nos vamos al libro. Acá. Hay que definir si es pórtico desplazable o indesplazable. Y ploteamos. GA vale 1 y GB vale aproximadamente 15, o sea, por aquí. Unimos ambos, más o menos está por 2, fíjense, el valor de K. Revisamos, 2, ¿sí? Entonces, tenemos para encontrar el valor de K o rigidez promedio dos posibilidades. Uno es a través de estos valores teóricos que les he mostrado que están en la norma, ¿no? Acá, este cuadrito. Este. Y lo segundo, mediante el empleo de esta ecuación, donde calculamos primero para el nodo superior y después para el nodo inferior. Vamos a los nomogramas y los nomogramas nos dan K. Entonces, ya podemos encontrar todas las incógnitas de nuestro digamos, que requerimos para el diseño de nuestras columnas, ¿no? Entonces, vuelvo al inicio. K. Miembros cargados axialmente a compresión. No, aquí está pues el FE de Euler, ¿no? Estoy buscando y no encontraba. En el libro también está, miren, fórmula de Euler, la misma que les he mostrado, ¿no? La determinación de P. Y en realidad aquí calcula el FE, es un ejercicio resuelto de Euler, ¿no? Y después acá habla del pan de oro, lo que les he dicho, ¿no? Empotrado, que no se va a deformar todo, sino la longitud, y es la mitad, ¿no? Mientras que si está articulado, o tiene rótulo, es en toda la longitud. Por eso K vale 1 en este caso. Entonces, aquí está su determinación teórica. Y ahora vamos a un ejercicio de cálculo. Aquí está. Entonces, para diseñar elementos a compresión, habíamos visto estas ecuaciones. Las voy a hacer más grandes, solamente que están en el libro, ya no están en la norma, ¿no? Donde dice, la primera ecuación que hemos visto, 3.1, es esta, la general.
compresión nominal es igual a el F crítico por el área gruesa. Entonces, la resistencia que le vamos a poner son los valores phi sub c, p sub n, factor de reducción a compresión, por, digamos, el valor de carga a compresión nominal es igual al F crítico por el G con el mismo valor. Para el LFD, phi sub c vale 0,9. Ahora, la resistencia a compresión para el método ASD tiene un omega C de 1,67. O sea, resistencia nominal, P sub N, que es esta fórmula, dividido sobre el omega C. F crítico a G sobre el omega C. Entonces, lo primero es calcular Fi, la ecuación crítica de Doppler. Para eso, ¿qué necesitamos? Elasticidad, pi al cuadrado, pi es pi no más, 3.1416. K, ya sabemos de dónde podemos obtener. L es la longitud de la columna y R es el radio de giro. ¿Ya? Radio de giro menor. Pues calculamos Fe, con Fe nos vamos a evaluar ya sea este caso o este caso. Si cae en este caso, usamos el F crítico, esta fórmula. Si cae en el segundo caso, calculamos F crítico con esta segunda fórmula y nos vamos al F crítico de aquí. Y hallamos tanto para el LRFD como el ASD, el P sub N. Y nada más. Así de sencillo como lo ven. Y aquí he estado, la cuestión he pasado muy rápido, ¿eh? Y no he visto en el libro lo que les quería mostrar. Pensé que no tenía. Finalmente, lo que les decía, limitar las vueltas de K, L sobre R no mayor que 200 veces. Listo. Y estas, anótense las páginas, son en las 150 y en las 149. Es todo el resumen de diseño de columnas. ¿Ya? Para metálicas. Ahora, vamos a tratar de ver la norma de maderas para que hagamos la diferencia. Son maderas. Perfil con norma sísmica. Maderas, esta es su descripción. Manual de maderas, aquí está. Entonces, abro el manual de diseño del Paconino. Me voy hasta el capítulo del 7 para adelante, por supuesto. Están vigas, columnas y entramados. Es el 9.2. Vamos hacia abajo. 9.2. Ahí debe ser. Está bajando un poquito de paciencia. Ahí está. En el 7. Más abajo. Es el 9. 8.19. Sigue siendo vigas. 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 Estamos por llegar. Aquí está. Columnas entramados. El capítulo 9. Lo que me gusta de este manual es que la receta está aquí, en la primera página. Dice claramente, procedimiento de diseño de elementos en compresión axial. Entonces hay que seguir la receta, como cuando hacen repostería, o sea, pan, ¿no? Pan, tortas, panadería, ¿no? Entonces, paso 1, hacer esto. Paso 2, hacer esto. Entonces, es la receta, ¿no? Primero, definir el tipo de material que vamos a usar. En este caso, la madera, ¿no? ¿De dónde vamos a obtener? ¿Sí? Después, las cargas a considerarse. ¿De dónde vamos a obtener? Después, las condiciones de apoyo de longitud efectiva. Tabla 9. Determinar los efectos máximos y así sucesivamente. Hasta aquí, porque hasta el 6 nomás, porque en realidad acá también diseña el mismo capítulo elementos a esfuerzos combinados, que es flexo, compresión, o sea, momento más compresión.
Pues solo nos va a interesar esta partecita, esta de aquí. ¿Ya? Pues esta es la receta. Ahora, fíjense, volvemos a encontrar el concepto de longitud efectiva. ¿Qué es la longitud efectiva? Es K por L, o la rigidez por la longitud de la columna. Y a eso se conoce como longitud efectiva. Aquí está el pandeo, es exactamente lo mismo que hemos llevado. Y aquí está K según las tablas o los valores teóricos. Entonces, K va a valer 1 si está articulado. Es exactamente lo mismo que habíamos visto en nuestro libro. O sea, es exactamente esto. Esto en el manual de maderas está aquí. ¿Sí? Y aquí definimos la esbeltez, donde en realidad en vez hay que limitar, ¿no? Aquí está cómo está calculando la esbeltez en eje X y en eje Y. Este es XX y este es Y. Una base y un H, ¿no? Entonces, para entramados se utiliza esto. Pero aquí está lo interesante que les he explicado hoy día. Para maderas, dice, las columnas cortas considérese una esbeltez menor a 10. Para columnas intermedias, entre 10 y el valor de CK, donde CK es 0.7025 raíz de módulo de elasticidad sobre la resistencia a compresión paralela a la fibra de las columnas. Y finalmente, las columnas largas, dice, CK menor a la esbeltez, menor a 50. O sea, dado que es un material un poco menos resistente, la máxima longitud efectiva que se puede tener en columnas de madera es 50. Entonces no es 200. Pero todo en esencia es exactamente lo mismo que les he explicado para metálicas, ¿no? Y es lo bonito de esta materia, que es maderas y metálicas. Nos permite comparar entre materiales y segundo, que no importa después si ustedes quieren aprender diseño de elementos en aluminio, igual hay otra norma y es muy similar, todo es igualito, ¿ya? Entonces acá están los esfuerzos máximos admisibles, fíjense que está compresión paralela a la fibra, FC. Para maderas de grupo A, que son las duras, ¿no? Tiene que ser 145, pero 145 ¿qué? Kilogramos por centímetro cuadrado. Grupo B, 110 kilogramos por centímetro cuadrado, y grupo C, 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Para resistencia a compresión. Ahora, muchos de ustedes me dicen, ingeniero, ¿cuál es la que tengo que usar? Yo les recomiendo siempre trabajar con la B. Eso significa que ustedes van a tener un buen control de calidad del material que ustedes están yendo a la barraca a comprar y que, bueno, van a tener una resistencia buena, pero es difícil llegar a las maderas del grupo A, no es fácil trabajar. Aquí están los valores del módulo de elasticidad, ¿no? Estos en columnas y entramados, que es la suma de partes de una estructura que queramos hacer, ¿no? Entonces, para el grupo A, el módulo de elasticidad es 95.000 ¿qué? Kilogramos por centímetro cuadrado. Para el grupo B es 75.000 ¿qué? Kilogramos por centímetro cuadrado. Y C es 55.000 kilogramos. Entonces, aplicamos las fórmulas. Donde aquí, imagínense que es el P sub N, solamente que le dice el N admisible, es lo mismo. Es el FC, tensión sobre área. ¿Sí? Entonces acá tendríamos carga, tensión, área. Exactamente lo mismo. Y esto es para columnas cortas. En metálicas, misma ecuación. Columnas intermedias. Nos dice, ok, las columnas intermedias son de 10, menor a la esbeltez, menor a CK. Perfecto. El valor que vamos a usar para poder diseñar columnas intermedias en admisible es igual a F sub C, área 1 menos 1/3 sobre CK a la cuarta, donde aquí están los valores que se deben
utilizar o corresponder a la ecuación. Y finalmente, para columnas largas, dice, utilice esta otra ecuación, la ecuación n admisible igual a 0.329 módulo de elasticidad área sobre esbeltez al cuadrado. Y aquí están todas las fórmulas exactamente muy similares a lo que acabamos de llevar aquí, ¿no? Que es para metálicas. Entonces la idea es precisamente el trabajar en estas ecuaciones, ¿no? Para columnas cortas, intermedias y largas, ¿no? Y euros. Exactamente. Bueno, acá piden, por ejemplo, calcular, ¿no?, la resistencia nominal a compresión de una columna con estas características que tiene un perfil W de 12 por 72. Ya habíamos visto en nuestras clases precedentes de la denominación de escuadrillas, ¿no?, por compresión. Entonces yo recuerdo que también, a ver, déjame ver un ratito si aquí lo he mantenido. No, creo que no lo he bajado. Sí, no lo he bajado. Tendría que volver a bajar la norma, pero no podemos hacer que esté bajando. Vamos a mover acá, esto me sirve, eso me sirve, me sirve. Eso tal vez podemos ir a la norma, ¿no? O sea, voy a tratar de ver los otros dos primeros tomos ya también. En este caso necesito el segundo tomo, que es el ILAFA, 13ª edición. Este. Vamos a abrirlo en una nueva ventana. Mientras más va abriendo, tenemos que referirnos, en este caso, al capítulo 4, me parece que es. Voy a descargar. Descargué el otro día, pero he debido borrar porque estaba haciendo muchas cosas, seguro. ¿Ya? Además, siempre que va a capear, ¿no?, los computadores, yo lo hago el fin de semana, ¿no? Acabeo y borro todos mis archivos, solo ordeno. Entonces, está bajando, ¿ya? Y es lo que quiero mostrarles, ¿no? Entonces, mientras está bajando, ustedes tienen el libro de McCormack para ejercicios, ¿no? Este de McCormack, o sea, hay ejercicios propuestos y hay ejercicios resueltos, los dos, ¿ya? Otra de las cosas que hemos instalado otra vez era el cuaderno de ejercicios del INAF, que por supuesto, si ustedes abren el cuaderno, también tienen, pues, la parte de compresión. Acá está, ¿no? Los ejemplos de cálculo de la sección dada, el 1, ¿no? Ustedes tienen la columna, el tipo de perfil, ¿no? Y en función de eso, pues se elige el tipo de sección y se va haciendo la secuencia, ¿no? Por ejemplo, con la sección W. Ahí está. Entonces tengo que, acá que conozco las propiedades geométricas y estructurales de cada perfil, ¿no? Y seguramente me pide hallar la resistencia a compresión si utilizo yo una de estas secciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quiero mostrar ahora en la norma, cómo nos ayuda. Vamos bajando acá. Esto. Sí, ha bajado, qué bien. Rapidísimo, muy bien. Entonces, había que estar en descargas, pues, se me olvidó. Entonces, tenemos que ir acá, esto está en inglés, ¿se acuerdan? Hemos llevado la anterior clase, el capítulo 1, que son propiedades de los perfiles, esto, donde había la denominación del perfil W, M, son prácticamente secciones angulares, huecos y todo eso, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, decíamos siempre va del más grandote al más chiquito. Entonces, como va del más grandote, aquí está la denominación, ¿no? La primera página que ustedes tienen acá están su llave para poder entender cada una de estas cositas, ¿no? Entonces dice W de 36 por 800. 36 será el peralte y 800 será el peso en libras por pie lineal. El pie tiene 30 centímetros, ¿no? Y en la segunda parte tenían sus propiedades
digamos, estructurales de perfil, ¿no? Entonces, eso era el capítulo 1. En el capítulo 2, ¿qué era lo importante? Es la tabla 2.3, en donde nos decía y nos daba los valores para cada uno de los perfiles que precisamente se fabricaban FIE y FU, las combinaciones de carga, ¿no? O, digamos, tensiones permisibles de acuerdo a los envolventes, ¿no? Y acá está la 2.3 que les digo. Esta tabla 2.3. Acá dice tipo de acero, carbono de baja resistencia y de alta resistencia y baja aleación. Su denominación ACTM, ¿no? El valor de fluencia y el valor de rotura. ¿En qué? En kilolibras por pulgada cuadrada. K6 es kilolibras por pulgada cuadrada. O sea, por 1000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, un perfil W, un perfil W se produce en el acero ACTM 992, que es de alta resistencia y baja aleación, ¿no? Y tiene un valor de FIE de 50, vamos a tomar el menor, a 65 K6. Para, por ejemplo, un perfil angular, L, acero, con acero al carbono, que cumple la denominación A36, y en realidad tiene 36 K6 de FIE y 50, 68, 58 de FU. Entonces, eso lo habíamos visto también en la anterior clase, ¿no? Ahora nos vamos al capítulo 4. Porque en el capítulo 4, el 3 es flexión, vamos a volver, ¿no? Todo esto que estoy pasando es flexión. 3, 3, 10. Todo esto es flexión y flexión y flexión, ¿no? Entonces, ahora les tengo que mostrar en las ayudas de diseño de la norma con presión. Muy bien. Entonces, aquí está la norma en inglés, que por supuesto que ya hemos visto las otras ecuaciones, pero aquí no cambia más que las palabras, ¿no? Que están en inglés. Sin embargo, acá es fácil de entender una vez que hemos leído el otro, ¿no? Aquí dice elementos, diseño de elementos a compresión, ¿no? Parte 4, ¿ya? Y acá están exactamente las mismas ecuaciones que acabamos de ver, ¿no? Aquí están las fuentes, K por L sobre R, que es el de X, el Y, etc., ¿no? Los diferentes perfiles, ¿no? Angulares dobles, angulares, etc., ¿sí? Y aquí empezamos, fíjense, con ya valores tabulados de resistencia de cada una sección. Entonces, interpretaremos esta pequeña tabla 4.1. ¿Qué tenemos aquí? FRY, perdón, longitud efectiva K por L, ¿no? Respecto al radio de giro menor, ¿no? Longitud efectiva K por L. ¿En qué? En pies, con respecto al menor radio de giro, RY, ¿sí? Entonces acá tenemos 0, 0, etcétera, y es el K por L. Digamos, yo tengo un K de 1 y una longitud de 20. Entonces, ¿qué perfil voy a usar? Un perfil W14 por, y aquí está su peso lineal, ¿no? Ya me tabula automáticamente, primero en el método SD, lo voy a poner más grandecito para que se vea. Está 14 por 730, es el perfil que estoy usando. P sub N, fíjense, sobre omega C, método SD. Y phi sub C sobre o multiplicado por P sub N, que es el método LRF. Entonces me voy a una esbeltez, esa columna para un K por L de 20, o sea, una longitud efectiva de 20, soporta 5.320 ¿qué? Kips. ¿Qué es kips? Kilolibras. Y eso tiene que estar acá en la comunidad, ¿no? O sea, sí o sí, este valor de resistencia
tengo que imaginarme, eso es lo que les decía, o sea, el buen ingeniero tiene que convertir esos valores en algo que pueda entender su cabeza, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando 5.320 kilolibras, o sea, sería 5.320.000 libras, ¿ya? O sea, a ver, una conversión muy rápida, si divido esto entre 2, voy a tener en kilogramos, perdón, sí, en este caso, por 1.000 libras, ¿no? Entonces, va a ser en toneladas. Vamos a hablar de 2.110 toneladas, 160 toneladas más o menos, ¿ya? Esa misma columna, si yo sigo creciendo, fíjense, hasta 50 máximo, hasta 40 de K por L, resiste mucho menos, resiste 2.990 kips, ¿ya? Eso significaría, dividido entre 2 más o menos, 1.500 toneladas, ¿sí? Entonces, acá claramente me muestra el efecto de usar la misma columna, la misma sección, pero con diferentes valores de K por L o de esbeltez. Entonces, esta primera tablita lo que me sirve es tensiones admisibles a compresión en kips, como os digo, para secciones W, con un FIE 50, porque se produce los perfiles W en aceros de alta resistencia y baja aleación que cumplen la norma A992, ¿no? Y tiene un valor de 50 KCI, o sea, 50.000 libras por pulgada cuadrada. Eso quiere decir KCI, ¿no? 50.000 libras por pulgada cuadrada. Y aquí entonces, miren, la columna es corta, resiste 6.440 kilos. Vas incrementando la altura de la columna y llega a una relación de 50 de 1.970 kilos. La misma columna, pero que está más alta, ¿no? Y eso es lo que tenemos en todo lo que es la 4.1. 4.1, 4.1. Para todos los perfiles tenemos esos valores, ¿ya? Entonces acá hay rectangulares, hay de sección hueca, hay doble angular, etcétera, etcétera, etcétera. Misma relación, ¿ya? Entonces, para doble angular, fíjense, para los dobles angulares, igual cuánto pueden soportar a compresión. Sigue siendo compresión. Estamos en el capítulo 4, ¿no? Solamente que ahora estoy con secciones huecas, ¿no? Rectangulares. Y el capítulo 5, que hemos llevado la anterior clase, donde es elementos de diseño de tracción, ¿no? Que también hemos visto acá. Son la misma formulación y determinación del área gruesa, determinación del área neta, área efectiva y aquí los valores, ¿no? Donde hemos dicho que no podemos estar más del 75% o el 25%, perdón, del área gruesa. Están sus valores también de resistencia, pero esto es atracción, ¿no? De cada uno de los elementos. Entonces, con esto habría completado de mostrarles este otro texto más, ¿no? El texto de la ACI, los primeros tomos. Y en realidad el otro texto es el libro traducido, la norma esta, ¿no? Estamos viendo en los comentarios, ¿no?, de compresión, el diseño de elementos a precisamente compresión. Aquí está lo que les quería decir. Miren cómo se ven las fórmulas. ¿Ah? Aquí está también G. Esta forma estaba buscando y no encontraba. Sumatoria de columnas que convergen al nodo en la parte superior. Sumatoria de vigas que convergen al nodo dividido, ¿no?, en la parte inferior.
Sería GA, GB y el valor de K, ¿no? Bien, entonces hoy día hemos visto, primero, el McCormack, ¿no? Segundo, hemos visto digamos, la parte final del método de la norma en metálicas, sería el 16. Hemos visto el manual como tal, ISC, que es este, ¿no? Hemos visto el manual de maderas para el diseño de columnas cargadas axialmente, ¿ya? Y lo último que les puedo decir es cuando una carga es céntrica. ¿Qué queremos decir? Núcleo central columna. Bueno, en resistencia a materiales, supongo, no estoy seguro, que ustedes han llevado la determinación del núcleo central de una columna rectangular, ¿no? En realidad se calcula de esta forma, ¿ya? Entonces ustedes tienen pues, H y tienen B de la columna, ¿no? Y si mi carga a compresión está dentro del núcleo central, voy a asumir que esa carga está distribuyendo uniformemente en toda mi columna las tensiones. Pero ¿qué pasa si mi carga sale, por decir acá, del núcleo central? Entonces ahí voy a tener una excentricidad en un eje y otra excentricidad en el otro eje, lo que me provoca flexión. Entonces la columna ya no se diseña a compresión solamente, se diseña a flexocompresión. En este caso, flexocompresión biaxial, porque tiene un desplazamiento, una excentricidad en un eje y en otra, un desplazamiento de excentricidad en el otro eje. Entonces, si sale del núcleo central, automáticamente la columna se diseña por esfuerzos combinados que vamos a llevar precisamente conmigo, que sería flexocompresión biaxial, ¿no? Eso significa que va a tensionar esta área de la columna con presión y esta otra área, como la carga está desplazada, va a estar en tracción o no va a transferir, no va a soportar, digamos, compresión, sino va a estar en tracción, ¿ya? Entonces, si la carga está dentro del núcleo central, se puede considerar que la columna puede diseñarse a compresión pura. Bien, es el cherry sobre el helado, jóvenes, de todo lo que es compresión, ¿ya? Entonces, en el ILAFA hay ejercicios que les he debido pedir que vayan resolviendo también a compresión, ¿no? El otro día, como les prometí, empezó a hacer su planificación de tareas y voy a volver un ratito a eso. Yo supongo que lo están haciendo, están estudiando todos los días desde que amanece hasta que anochece, ¿no? La materia de metálicas. Bien. Entonces aquí está, fíjense, norma 16F, dice, ¿no? O sea, es el capítulo de la norma que les estoy dando a que lean, ¿sí? Y ahí dice especificaciones y comentarios, con seguridad. Van a ver, ahí está la tarea. Siento acá. Ahora ya me entienden a lo que quiero decir. Tienen que decir las instrucciones, especificaciones y comentarios. Esta es la norma y tiene los dos, por favor. Ahora, bueno, aquí está su trabajo de clase. Aquí está el compromiso, metálicas, aquí está. McCormack, los problemas propuestos, ¿no? Para cada uno de los capítulos, ¿no? Ejercicios propuestos, etc. Maderas, lo mismo, ya estamos. Capítulo 9, ¿no? Que van a entregar el 6 de abril, o sea, el miércoles, ¿no? Anticipando, ¿ya? Y lo demás, o sea, ¿no? Esta es la bibliografía. Entonces estamos devorando los libros paso a paso, ¿no? Toda la información que se da por algo es para leer, ¿no es cierto? ¿Qué les iba a decir?
Ya. Se quedan entonces al finalizar de la materia estas dos personas para que les incluyan el Classroom. Después, acá ya les tengo que poner una idea de cuándo va a ser el primer parcial. Y yo me acuerdo, sí. Dice parciales o no dice parciales. Acá estamos, primer parcial. ¿Quién les ha dicho? Todo lo avanzado a la fecha. Ok. Y está para el 18. Entonces, fíjense. El 18 es de aquí a 2 lunes, ¿no? Su primer parcial, que incluye todas las prácticas que están haciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por favor, estudien tanto teoría como práctica. O sea, tienen que ir así de las manitos. Sé que no nos gusta la teoría, pero en este caso, muy importante los conceptos. ¿No? Conceptos son, voy a preguntar con relaciones. Bien, no sé si tendrían preguntas, uno o el otro grupo. Pregunta. Ingeniero, buenas tardes. Quería preguntarle sobre la tarea de hoy de los ejercicios de tracción. Son más de 40 páginas y se puede entregar en PDF. Sí, o sea, puedes comprimirlo, ¿no, Gabriela? O sea, ahora, mira, estos ejercicios son preparatorios, ¿no? O sea, a ver, ah, ¿de qué me sirve, como lo han hecho ustedes hasta ahorita, digamos, que ustedes me entreguen los 40 y sé que la mayoría se hace resolver o hasta les vende y todo? O sea, yo tengo el peor concepto de ustedes, ¿no? Y es la realidad, ¿ya? O sea, es algo que me demuestra lo contrario. Así ha tenido que ser gracias a los semestres anteriores y lo que siempre pasa, ¿no? Lamentablemente ya no los vemos como estudiantes, los vemos como gente que solo quiere engañar, etc. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque pueden ustedes tener los 40 ejercicios, pero ¿de qué me sirve si en el momento del examen no van a poder resolver? O sea, yo, a la respuesta que quiero decirte, Gabriela, es que yo preferiría que hagas, por decir, saltando ejercicios, hagas el 1, el 3, el 5, etcétera, pero que realmente entiendas lo que estás resolviendo y no te hagas resolver, ¿ya? Y eso va para todos. O sea, esta preparación es individual. Entonces yo les doy de ese rango, ustedes, así como me entrega uno de ustedes, haga el mapa conceptual así, una mini página, o sea, ni siquiera es una página doble carta, es digamos una página carta, ¿no? Y tengo otro estudiante de aquí del mismo grupo que me entrega un pliego, digamos, de papel. Ya, si supiésemos que es por, digamos, por cantidad, ¿no? Yo diría, sí, este merece 100. O si me impresiona por sus dibujitos de kinder, ¿no? Que ha pintado con colores, vale 100, ¿no? Como les digo, o sea, las prácticas, y eso que quiero, por favor, Gabriela, no lo interpreten, que quede completamente claro para ustedes. ¿Saben qué? Lo que ustedes están entregando no vale nada. Donde se la juegan conmigo es en su defensa. Ahí tienes que saber. Entonces puedes resolver si quieres uno de los ejercicios y entregar y engañarme. O sea, tú te estás engañando. O sea, ¿sí? O sea, hay muchos que dicen, no, los 40 se distribuyen, les venden, y en vez de estarse comprando libros, no sé. O sea, ustedes promueven lo mismo que sucede en la universidad siempre. Porque hay una demanda de gente que les resuelve esas cosas, porque ustedes lo piden. O sea, si ustedes no pedirían, dirían, mira, hermano, estás equivocando, o sea, yo de esto voy a vivir, va a ser mi profesión, y lo que tengo que hacer es aprender en vez de malgastar mi plata, no sé, supongo, no habría al otro lado. En realidad ustedes lo promueven, lamentablemente, ¿ya? Entonces yo ya no les creo en nada. O sea, pueden entregarme en lo que quieran, si quieren, no me pueden entregar, no importa, estoy jugando. En realidad sí es necesario que entreguen, porque me están diciendo, ok, ingeniero, he entregado todos mis trabajos, pregúnteme. O visto desde mi punto de vista, yo les diría, ok, ahora sí podemos charlar. ¿No? O sea, has hecho tu parte, veremos cómo estás.
Entonces te pregunto, por ejemplo, ¿qué es longitud efectiva? Y no me respondes. O cómo calculas K y no me respondes. Puedes haber presentado los 40 ejercicios que no sirven de nada. Absolutamente nada. Nada de eso está en tu cabeza. Y lo que sí son campeones es en reclamar. Enero, el Classroom no da dinero. Justo tengo problemas con las personas que llegan tarde. ¿Mm? Entonces, filosofía, ustedes se la van a jugar toda. Primero, ticket de ingreso, haber hecho todos tus trabajos. Ahí yo estoy confiando en Gabriela, en René, en Elmer, que le han metido todas las ganas, ¿no? De estudiar, de hacer, de resolver uno, otro ejercicio, hasta que ya más o menos le das pie con bola y listo. O sea, voy al examen. Por eso es que mis exámenes ahora son orales, ya ni siquiera son para que hagan, porque les he dado como 3 o 4 ¿cómo es? Exámenes de clase, porque ustedes están esperando el primer parcial y han sido evaluados. ¿Qué les he dicho en las clases anteriores? Pura copia. Hasta los mismos errores, exactamente los mismos. Y me han dicho que ustedes han hecho examen. Naranjas, ¿no ve? No he nacido yo ayer. Entonces, entreguen lo que quieran, pero entreguen. Segundo, no me interesa lo que entreguen. Me interesa su defensa. No defienden a los leones nomás. Así tiene que ser. Bien, me quedo 2 minutos con, les voy a decir, gracias, hasta luego, que les vaya bien, hasta luego a los demás, a los otros 100, ¿no? Muy gentil, nos vemos mañana, continúen con sus prácticas.